Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex, petróleo, DAX alemán y oro que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 50 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 9 de septiembre de 2016, voy a realizar el análisis de los principales pares de divisas, de varios cruces secundarios. También le daremos un vistazo rápido a las cotizaciones del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con la cotización del oro. En primer lugar, vamos a detallar los aspectos macroeconómicos más importantes que nos vamos a encontrar a lo largo de la semana que viene, del 12 al 16 del presente mes de septiembre. Bueno, es viernes y como todos los fines de semana, pues aquí estamos desde Forex Índices, ya 4 horas para que cierre el mercado. Las cotizaciones en el día de hoy se están ralentizando ya, están buscando su sitio para dormir y lo lógico y lo normal es que no sufran fluctuaciones importantes de aquí a la hora que cierre el mercado dentro de 4 horas, pero bueno, como siempre comentamos, si alguna fluctuación brusca importante tuvieran las cotizaciones de los pares de divisas que vamos a analizar a continuación, deben de tenerlo en cuenta para este análisis que vamos a realizar. Bueno, vamos a detallar los aspectos macro más importantes para la semana que viene. Nos vamos a encontrar en la jornada de lunes carente totalmente de aspectos macroeconómicos importantes, tan solo datos de mediano y de bajo impacto. El martes tenemos el IPC desde el Reino Unido a las 8:30 GMT y el índice ZW desde la zona euro a las 9:00. También en el mismo horario viene agendada una conferencia de prensa de Mario Draghi en el mismo día, martes 9:00 GMT. La jornada del miércoles viene bastante flojita de aspectos macroeconómicos. El jueves tenemos datos de empleo desde Australia del mes de agosto a la 1:30 GMT, decisión de tipos de interés desde Suiza 0,75% en el menos 0,75%. Mantiene la tasa de interés, nos esperan cambios. A las 7:30 GMT tendrá lugar este evento. Desde el Reino Unido también decisión de tipos de interés a las 11:00 GMT en el 0,25%. Atentos, como siempre estaremos realizando la cobertura en vivo, en directo desde FX Street. Ahí estaremos durante media hora analizando los principales cruces con la libra esterlina y realizando los comentarios oportunos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. De la jornada del jueves también tenemos las ventas minoristas desde Estados Unidos 12:30 GMT y para finalizar de postre el viernes tendremos el IPC del mes de agosto desde Estados Unidos. Como ven, un calendario, sobre todo en la recta final de semana, jueves y viernes, muy nutrido con esas decisiones de tipos de interés por parte del Banco Nacional Suizo, del BOE inglés, en definitiva, fin de semana recta final de la próxima semana, jueves y viernes, muy calentita seguramente. Bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo las cotizaciones en este final de semana. Como siempre, vamos a realizar una lectura de qué es lo que ha sucedido en esta semana. Estamos a puntito de terminar. El análisis técnico de mercados financieros se basa en el pasado, se basa en la estadística y para saber y para poder prever movimientos futuros debemos de conocer el pasado. Como siempre, vamos a detallar cuáles son los movimientos desde un punto de vista de un comportamiento real de las cotizaciones, desde un punto de vista realista con respecto al comportamiento del precio. Como siempre, comenzamos con la cotización del euro dólar. Antes de comenzar, y como siempre, les invito a que visiten nuestra tasa, nuestra página web, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google, en definitiva, pueden hacerse seguidores nuestros por cualquiera de estos medios, sobre todo en nuestra página web, que es donde ustedes pueden disfrutar de varios servicios gratuitos como análisis diario, todos los días a las 5 de la mañana, GMT, ya está colocado
nuestra sala de negocios, sala de trading gratuita todos los días en horarios de sesión europea a las 7:00 GMT, 9:00 del horario español, ya la tenemos abierta también. Vídeos educativos, más de 50 vídeos educativos, tanto de análisis de mercado, técnico, macroeconómico, como bases de mercado, en definitiva, más de 50 vídeos que ustedes pueden disfrutar. También pueden disfrutar del análisis en directo a partir de las 6:30 GMT, 8:30 del horario español, todos los días de lunes a jueves. Pueden acceder de forma gratuita a través de nuestra página web en la sección de eventos. Y si necesitan preparación profesional ajustada a la realidad del mercado con una experiencia de 26 años, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Si piensan en capacitarse con el equipo de Forex Índices, deben de tener en cuenta que tienen que reservar plaza con varios meses de antelación porque siempre están cubiertas. Dicho esto, vamos a los escenarios que nos han mostrado las cotizaciones de los principales pares en esta semana que estamos a puntito de terminar. Comenzamos con el euro dólar. La lectura del euro dólar es nítida totalmente y clara. 1,1135, le da el apoyo, le sirve de base en el arranque semanal. Se nos presenta con los datos de ISM no factureros desde Estados Unidos pésimos en la jornada, como podemos ver en la imagen. En la jornada del martes se nos presenta en el refugio de mediano plazo del 1,1250, donde se instaló durante 2 jornadas. En la reunión del Banco Central Europeo del jueves, día 8, en sesión europea, como podemos ver en la imagen, sobre todo en la conferencia de prensa de Mario Draghi, sin cambios. La tasa de interés, el Banco Central Europeo lo ha dejado en el 0%. También la implementación de activos, no ha habido ningún giro en la política monetaria, no evolucionando al alza en esa implementación de activos en la zona euro. Mario Draghi no dijo absolutamente nada y, como vemos, lo único que hizo la cotización durante la reunión del Banco Central Europeo es un toma y daca con las dos piezas que tenía más potentes cercanas. Por la parte de arriba le vuelve a cerrar el paso el 1,1326 milimétricamente. Ya se lo cerró el pasado día 26 de agosto. Atentos porque es un detalle vital, clave y determinante, no solamente para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de mediano y mixtas de mediano-largo plazo. 1,1326. Mientras no vuelva por encima, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para la cotización del euro dólar la semana que viene. Como vemos, nos va a cerrar por debajo del 1,1250, que le había tenido amparado durante toda la sesión del jueves y la sesión del viernes. Al final, la sesión americana del viernes nos ha cedido esta pieza que será vital en el arranque de la semana que viene. Por la parte de abajo el 1,1135, vital, clave y determinante. Esta estructura tiene que ser rota por la cotización del par si queremos ver movimientos definidos para la semana que viene. Si no, lo único que hará será girar dentro de ella. Desde su precio de apertura semanal, el euro dólar va a terminar en terreno positivo. Desde el día 4, domingo por la noche, inició su punto de arranque en el 1,1158, va a terminar con unas ganancias de mínimas a moderadas de un 0,53% de ganancias, nos marca la cotización del par en estos momentos. Desde que inició el mes de septiembre, desde su punto de apertura mensual en el 1,1157, la cotización mantiene unas ganancias iguales de un 0,52%, puesto que el punto de arranque de la semana presente es el mismo punto de arranque que el mes. Atentos a todos estos detalles y, sobre todo, atentos a las piezas que les estamos marcando para seguir la evolución del par. 1,1326, vital y determinante. Vamos a una temporalidad trimestral, como siempre, las lecturas en corrientes generales para luego saber actuar en corrientes más pequeñas. La base del análisis técnico, como siempre, concepto de tendencia, acompañando a los movimientos más potentes en corrientes más pequeñas, es donde conseguimos los frutos. 1,0609 sigue siendo la pieza vital para el euro dólar, mientras no ceda, progresiones a la baja de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas a 600 puntitos de la situación actual. La cotización está en terreno de nadie porque
Por la parte de arriba tenemos también a 600 puntos la congestión histórica más potente en el 1,1852, que es la principal resistencia cercana en términos de largos y muy largos plazos para la cotización del euro dólar. Como comentaba, justo en el centro, en el nivel de equilibrio, por eso le cuesta tanto abandonar esta zona del 1,12, 1,1250, porque es el nivel de equilibrio entre las dos congestiones históricas más potentes que mantiene la cotización del euro dólar en los últimos años. Temporalidad mensual para aplicarle la lectura en esta temporalidad. La imagen sigue siendo clara, la estructura de rango, por la parte de arriba el 1,1635 cerrándole el paso desde hace un año. Lo intentó en el mes de agosto del año pasado, lo ha intentado en el mes de mayo del presente año y siempre le ha ejercido fuerza de resistencia este refugio histórico de largo plazo. Por la parte de abajo tenemos el precio de apertura anual, que es la pieza que le está dando el apoyo en los últimos meses, y el refugio de muy largo del 1,0609, que es quien le está dando el apoyo desde hace año y medio. Estructura de rango, como siempre comentamos, mientras no ceda esta estructura de rango, mientras la cotización no consiga salir de este rango estructurado ya de mediano largo, puesto que sigue vigente desde hace año y medio, mientras no consiga salir de ahí, las presiones alcistas definidas y bajistas definidas de largo plazo están totalmente vetadas. De temporalidad semanal ampliamos el rango, evidentemente, más velas en acción, pero sigue siendo la misma estructura. De temporalidad semanal llamamos la atención. Lleva, como vemos, ya siendo rechazado del 1,1326 varias semanas consecutivas, desde prácticamente finales del mes de junio. Atentos al detalle, sobre todo expando el gráfico, el detallito que nos deja esta semana desde el 1,1326. Le ha cerrado el paso milimétrica y perfectamente. Mientras no vuelva por encima, como comentamos, nos olvidaremos de presiones alcistas para el euro dólar en secuencias de mediano largo. Por la parte de abajo, el 1,1026 sigue siendo la pieza más importante de esta categoría. Temporalidad diaria. La estructura de rango de corto plazo, por la parte de arriba el 1,1326 cerrándole el paso y por la parte de abajo encontrando apoyo siempre en la congestión de mediano plazo del 1,1135. Presumiblemente la cotización cerrará en el día de hoy por debajo del 1,1250. Va a ser vital para la semana que viene esta pieza del 1,1250 porque mientras no consiga remontarla, acentuará las caídas buscando el 1,1135. Y recuerden que la directriz bajista de mediano plazo quebrada y ya confirmada desde el día 3 de mayo se genera con el punto de apoyo el día 23 de junio, quebrada el día 16 de agosto, como vemos confirmada el día 1 de septiembre con sus recorridos ya eficientes, nutritivos y suficientes en esta temporalidad. Vamos con la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte a la cotización del euro dólar. Entre estos niveles que le vamos a colocar refugios históricos, congestiones, directrices de mediano, de largo plazo, irán implementados los niveles de categoría intermedia, los niveles intradiarios, para que nos ayuden a tomar decisiones la semana que viene. Estos niveles los iremos generando día a día porque cada día son diferentes. Entonces tienen dos opciones, mejor dicho, tres opciones de poder ver nuestros mapas de operaciones y nuestros análisis intradiarios en formato de vídeo y en formato de texto, que siempre aconsejamos que se lean el formato de texto también porque se dan pistas importantes a las 7 de la mañana del horario español, 5:00 GMT, ya está colocado el vídeo de análisis diario. En nuestra sala de negocio, sala de trading, a partir de las 7:00 GMT, 9:00 del horario español, también pueden disfrutar en vivo y en directo con los comentarios correspondientes a partir de esos horarios en los principales pares de divisas, DAX alemán, oro, petróleo, en definitiva. Y si quieren también seguir en directo en la sección de eventos el análisis a partir de las
6:30 GMT, 8:30 del horario español. Ahí pueden ver todos los días los niveles intermedios, los niveles intradiarios que nos ayudarán a tomar decisiones para la negociación de cortito plazo. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia que se va a encontrar el euro dólar, 1,1250, refugio de mediano plazo. Atentos al mismo porque solamente el remonte del 1,1250 le abriría presiones alcistas a la cotización del par. Principal resistencia para la semana que viene. La imagen es nítida, totalmente. Refugio de mediano largo plazo. Principal R de semana en el 1,1326. Siguiente resistencia, delimitada por un eje inclinado alcista de mediano plazo. Dependiendo del día, nos pasaría un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero en los comienzos de semana estaríamos hablando del 1,1373. Consolidando por encima de este eje inclinado, le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,1439. La siguiente resistencia a 300 puntos de la situación actual y última para la semana que viene, un poquito por encima de la barrera psicológica de segundo grado del 1,15, exactamente en el 1,1516. Por la parte de abajo, si la cotización desde el principio de semana observamos que le cuesta remontar el 1,1250, iríamos buscando una triple barrera. Recuerden que tenemos una directriz bajista de cortito plazo, como vemos, quebrada pero nunca confirmada. Junto con la directriz bajista de mediano y el refugio de la misma categoría del 1,1135, forman una triple barrera que será vital, clave y determinante para la semana que viene porque son tres lecturas diferentes que las van a tener muy en cuenta todos los grandes inversores. 1,1135. Batido y solamente batidas estas tres piezas con consolidaciones y patrones correspondientes, le abrirían la puerta a presiones bajistas más potentes. Principal soporte de semana, delimitado en un refugio de mediano largo plazo, 1,1026. Batido el 1,1026, tendríamos caminos abiertos, buscando un refugio de mediano en el 1,0891 y desde ahí ya muy cerquita nos toparíamos con el precio de apertura anual 1,0857, alejado de la situación actual. Para la negociación en el arranque semanal, la clave pasa por esta pieza, 1,1250. Si consigue remontar el 1,1250, solo así le imprimiría presiones alcistas. Por el contrario, si no consigue remontarlo y sufre rechazos del mismo, lo que hará la cotización será buscar directamente esta triple barrera que le da el apoyo en las últimas jornadas en el 1,1135. Continuamos con la cotización del dólar yen. Cotización del dólar yen, les detallo el orden de aparición por si no quieren ver el vídeo completo. Como siempre, les detallo, les aconsejo que vean el vídeo completo. Más que nada porque es un vídeo de análisis, pero también es un vídeo educativo, ¿de acuerdo? Un vídeo en el cual ustedes, aparte de ver el análisis completo de los principales pares de divisas, pueden apreciar también aspectos y comentarios desde un punto de vista macroeconómico y fundamental que le pueden ayudar a tomar decisiones para el futuro, no solamente para el análisis de la semana que viene. Dólar yen, la directriz bajista de mediano plazo, vital de aquí en adelante, sobre todo para la semana que viene. Tenemos el quiebre de la misma el día 2 de septiembre. No hay ninguna confirmación en estos compases de final de semana. Le está cerrando el paso. Atentos a la misma. Trácenla si no la tienen desde el día 29 de enero del presente año, con configuración el 31 de mayo. Rechazos en firme el día 20 y el día 21 de julio. Vuelve a la carga, pero aquí ya tenemos por lo menos un quiebre. Las confirmaciones serían lecturas importantes, no definitivas, ni mucho menos, porque una estructura técnica y una herramienta técnica no es nada, simplemente nos da pistas, ¿vale? Para tomar decisiones de entrada al mercado. Como vemos, le está cerrando el paso en estos compases de semana la directriz. Detalle importante a tener en cuenta.
La semana que viene tiene que encontrar apoyos y evolucionar por encima del refugio de mediano largo de los 103.28 si queremos ver presiones alcistas la semana que viene para la cotización de el dólar yen. Esta semana va a acabar con pérdidas, además abultadas. Le tiramos, como siempre, la herramienta imprescindible para la negociación en mercados de renta variable, los avances porcentuales 104,05. Su precio de apertura de jornada va a terminar, como vemos, con unas pérdidas muy abultadas de un 1,27%. Desde el día 1 de septiembre, la cotización arrancó sobre el refugio de mediano largo de los 103,28. También mantiene rendimiento negativo de un 0,53%. Por la parte de abajo, vital, como podemos ver, esta semana ha sido el refugio de mediano largo de los 101,27. Milimétricamente respetada la cotización, será vital la semana que viene en caso de que vuelva a presionar en sentido bajista. Temporalidad trimestral. El apoyo de los 102,31, dos trimestres consecutivos proporcionándole el apoyo. Atentos, estamos a puntito ya de terminar el tercer trimestre del presente año. Será una pista importante. De momento cotiza ligeramente por encima, 40 puntitos por encima de este refugio histórico. Mientras no vuelva por debajo, nos olvidaremos de presiones bajistas de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Mientras respire por encima, lo único que hará la cotización será presionar al alza. En el momento que se coloque por debajo, las lecturas serían las contrarias. En temporalidad mensual lo vemos mucho más en detalle. 4 meses consecutivos intentando sin capacidad ni fuerza. En secuencias cortitas se nos ha alargado la cotización hacia la zona psicológica de los 100 yenes por dólar. Pero como vemos, los 99,76, este refugio histórico, siempre le ha dado el apoyo, impulsando a la cotización y haciendo que los meses cierren siempre por encima de los 102,31. Vitales. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal vamos a llamar la atención sobre el apoyo de los 101,27 y que nos va a cerrar la semana por encima de los 102,31, aunque en negativo al final consigue cerrar por encima de estas dos piezas importantes, sobre todo los 102,31 tenemos que vigilarlo muy de cerca porque es la pieza vital para la semana que viene en el dólar yen. Temporalidad diaria, como comentábamos, la directriz es clave y determinante desde el día 29 de enero. Quebrada, nunca confirmada en estos finales, en estos últimos compases de semana, como vemos, la está atacando. Junto con el refugio de mediano largo de los 103,28 para el inicio de semana será vital. Colocación de niveles para la semana del 12 al 16 de septiembre del presente año. Después de ver la cotización del dólar yen, veremos libra dólar, después AUD USD, euro yen y dólar franco suizo. Libra yen y dólar CAD en siguiente lugar. Crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con el oro. Ese es el orden de aparición de este vídeo que tiene una duración más o menos de 1 hora y 15 minutos. Vamos con la colocación de niveles para el dólar yen. Tiene que darle el apoyo la directriz bajista de mediano plazo, que en el inicio semanal nos pasaría sobre los 102,84. Si le da el apoyo, le impulsaría al alza para intentar remontar los 103,28, refugio de mediano largo plazo. Esta pieza será vital. Un apoyo en ella le impulsaría al alza, con presiones alcistas abiertas y potentes. 104,52. La principal resistencia de semana viene delimitada en un refugio de mediano plazo. 105,32. Principal resistencia para la semana que viene y la última de la misma categoría en los 106,19. Por la parte de abajo, estaremos atentos a rechazos en firme de la directriz. Si esto se produce, la cotización buscará directamente el refugio de muy largo plazo de los 102,31. Consolidando por debajo, sufriendo rechazos, le alimentaría presiones bajistas. Principal soporte para la semana que viene, refugio de mediano largo plazo, 101,27. Partido
El principal soporte de semana, camino abierto. Refugio de mediano, siguiente soporte 168 y el último se lo colocamos a 300 puntos de la situación actual en el muro de contención que le está salvando en los últimos tiempos con gestión de largo plazo 99,76. Para el negocio en la salida semanal, la directriz tiene la clave y sobre todo como niveles importantes vigilando por la parte de arriba los 103,28 al igual que por la parte de abajo los 102,31. Continuamos con la cotización del libra dólar. Atentos a los cruces con la libra esterlina la semana que viene. Pueden mostrar movimientos de volatilidad extrema. Recuerden que el calendario macroeconómico viene muy nutrido. El IPC vamos a tenerlo en la sesión europea del martes a las 8:30 GMT desde el Reino Unido y la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés en la sesión europea del jueves. Como siempre, se pueden registrar para esta sesión para asistir de forma gratuita a través de nuestra página web en la sección de eventos. A partir del miércoles ya se podrán registrar. Veremos lo que es la decisión de tipos del Banco Central Inglés, haremos los comentarios oportunos técnicos y también desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Desde el Brexit, pues bueno, el Banco Central Inglés en la anterior reunión ya realizó un giro en la política monetaria del 0,50 al 0,25, que lo mantiene actualmente, y también inyectó más liquidez en la economía del Reino Unido. De los 375 Bs ha superado ya la barrera de los 400 hasta 435. Importante la reunión del próximo jueves del Banco Central Inglés. Ahí estaremos en vivo y en directo como todos los meses. Bueno, vamos con la cotización del libra dólar y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido esta semana la cotización de este par que tuvo su punto de arranque en la congestión histórica de largo plazo. Se quedó a dormir aquí el fin de semana pasado, tuvo su punto de arranque en el 1,3314. Lo único que ha hecho esta semana es probar un nivel intraanual en el 1,3410. Ha intentado, incluso por varias horas, ha conseguido mantenerse por encima del mismo, pero rechazos en firme de esta pieza en la sesión europea, en la apertura europea del miércoles 7, como vemos, presiones bajistas importantes. Lo que más nos debe de llamar la atención es que vuelve por debajo del refugio de largo plazo del 1,3314 y que la directriz alcista de cortito plazo desde el día 15 de agosto con el punto de configuración el 31 del mismo mes la tenemos a tiro de bala. Desde un punto de vista técnico y como herramienta operativa será vital, siempre bien entendida, evidentemente, y bien trabajada. Desde su punto de arranque semanal le tiramos los avances porcentuales y vemos cómo va a terminar la cotización de libra dólar con unas pérdidas que las vamos a calificar de insignificantes en términos intrasemanales de un 0,26%. El mes de septiembre también inició su andadura en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo del 1,3314. Justo está en estos momentos en su precio de apertura mensual, 1,3274. Atentos al detalle porque para el inicio de la semana que viene seguramente sea clave y determinante. Lo vamos a dejar colocado para la lectura final y la colocación de niveles en el libra dólar. Temporalidad trimestral, nada nuevo, estamos en precio de apertura mensual, prácticamente en precio de apertura trimestral, como podemos ver en la imagen. Cierto es que este trimestre tenemos una implicación alcista de esta mecha potente, pero estamos en negativo. Es decir, que el trimestre todavía la cotización circula en negativo y hasta que no se demuestre lo contrario, pues el periodo acabará como tal. Lejanas tenemos las dos congestiones históricas, 1,4107 por la parte de arriba y 1,2299 por la parte de abajo. Temporalidad mensual para ver las informaciones. Las informaciones siguen siendo las mismas que en meses anteriores. 1,3314, 1,2912. Son las piezas vitales que los 3 últimos meses está jugando al tenis totalmente la cotización con estas dos piezas. Tiene que desprenderse de ellas para que nos orienten de movimientos definidos. Mientras no se desprendan de estos refugios de largo plazo, los movimientos definidos en el largo plazo están totalmente vetados en el libra dólar.
Temporalidad semanal. Lo que más debe de llamarnos la atención, sin duda alguna, es el rango estructurado de 3 meses, solo que aquí en temporalidad semanal, evidentemente, son ya 12 velas. Por la parte de arriba, ni una semana siquiera ha conseguido cerrar por encima del 1.3314. La pista es de vital importancia, el 1.3314, igual que por la parte de abajo el 1.2912. Estructura este rango de corto plazo, tirando ya a corto mediano, que, como comentamos, será vital y determinante. Temporalidad diaria, poquito que destacar. Simplemente vemos cómo en el mes de julio, a mediados del mes de julio, ya fue rechazada la cotización del nivel intraanual del 1.3410 y vemos cómo esta semana también ha sido rechazado de esta pieza, cerrando hoy viernes 9 de septiembre por debajo de la congestión histórica de largo plazo del 1.3314. Colocación de niveles para la semana que viene. Como siempre comentamos, el presentar y el colocar los niveles en una temporalidad de 4 horas no es por nada especial, porque los niveles son los mismos en todas las temporalidades, ¿de acuerdo? Lo único que en esta temporalidad quedan campos de acción que se visualiza muy bien el análisis. Luego cada uno que opere donde crea oportuno o cada uno operamos donde creamos oportunos o en base a nuestras estrategias y a nuestros sistemas operativos. Precio de apertura mensual en el 1.3274. Para el arranque de la semana que viene va a ser clave. Si consigue remontarlo, atacará directamente el 1.3314. Consolidando por encima y solo así del 1.3314 le abriría puertas a presiones alcistas. Principal resistencia para la semana que viene, nivel intraanual 1.3410. Consolidación con los patrones correspondientes elevarían a la cotización buscando el refugio de mediano largo plazo del 1.3586. 1.3586, última resistencia a más de 300 puntos. Niveles solamente alcanzables si el BOE decidiera subir la tasa de interés de ese 0,25% o decidiera rebajar la inyección de liquidez. Estén muy atentos a estos detalles desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, que después del Brexit se nos antoja un poquito difícil que haya estas maniobras de subida de tasa de interés o de relajación en la inyección de liquidez, pero bueno, nunca lo sabemos. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar el punto de apertura mensual y sobre todo el 1.3314, lo que hará será probar en los primeros compases de semana la directriz alcista de corto plazo. Sus patrones correspondientes y si las lecturas generales acompañan, alimentarán presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 1.3086, soporte importante. Ya le ejerció fuerza como tal en jornadas anteriores a finales del mes de agosto. Campo abierto, en caso de cumplirse los patrones correspondientes por debajo de la misma. Soporte principal de semana, 1.2912. 1.2912, el último que le colocamos. Niveles alcanzables en caso de que el Banco Central inglés decida rebajar aún más la tasa de interés de ese 0,25% o decida aumentar más la inyección de liquidez sobre la economía británica. Para el negocio inmediato en el arranque semanal desde un punto de vista técnico, el precio de apertura mensual es la clave. 1.3274 y medio, 1.3275, sobre todo 1.3314, mientras no respire por encima del 1.3314, las presiones alcistas están totalmente vetadas en el libra dólar y atentos a la directriz de corto plazo para trabajar con ella. Vamos con la cotización de la AUD-USD. Le tiene pánico la cotización ejercida evidentemente con la fuerza de los grandes inversores. Cada vez que llega al radio de influencia de la directriz bajista de largo plazo, las órdenes compradoras se imponen a las vendedoras. No gusta esta secuencia porque, como vemos, ya ha intentado alcanzarla en jornadas anteriores y no ha podido. Repito, no gusta y esto le imprime evidentemente presiones bajistas a la cotización de la AUD-USD, que vuelve a su eje central de operaciones que lo mantiene estructurado, como podemos ver en la imagen desde hace ya
3 meses consecutivos. Lo pelea, lo lucha, lo testea, lo fuerza, pero no hay manera. Siempre vuelve al radio de influencia y a mantenerlo como eje central de operaciones. Este refugio histórico de largo plazo de los 0,7606. Lectura de la semana que estamos a puntito de terminar. Desde el día 4 de septiembre la cotización inició su punto de arranque en los 0,7568. Mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,19%. Pérdidas, como comentamos, totalmente insignificantes. Va a cerrar presumiblemente en tablas. Desde el punto de arranque mensual, como vemos, el punto de arranque mensual lo tuvo un poquito por encima de la barrera psicológica de segundo grado de los 0,75, mantiene unas ganancias insignificantes totalmente en términos intramensuales de un 0,49%. Temporalidad trimestral y lectura correspondiente a estas temporalidades. Como siempre comentamos, mientras se mantenga por encima de la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y nunca confirmada, mientras se mantenga por encima y le siga dando el apoyo, las presiones bajistas de muy largo plazo están vetadas y sobre todo quienes estén esperando recorridos más potentes bajistas para este cruce, los 0,6908 es la pieza vital que deben de vigilar. Por la parte de arriba nos queda muy lejos la congestión histórica de los 0,8034, de donde fue rechazada en el segundo trimestre del año 2015 con sus quiebres y sus patrones correspondientes de confirmación. Atentos a todos estos detalles desde un punto de vista técnico en temporalidades mayores. Temporalidad mensual, lo acabamos de detallar, voy a expandir el gráfico para verlo más en detalle. La directriz bajista de largo plazo que viene desde abril del año 2013 con el punto de configuración en septiembre del año 2014, como vemos, llevamos 2 meses intentando alcanzarla y los inversores, los grandes inversores, deciden colocar sus órdenes de venta un poquito antes de llegar a la directriz. Denota debilidad en la cotización del AUD-USD. Si observamos en la imagen, lleva 5 meses consecutivos intentando consolidar por encima de los 0,7606 y no lo consigue. Es el segundo detalle de largo plazo, vital y determinante para la cotización del AUD-USD. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. La información adicional que nos ofrece esta temporalidad es el rechazo de la línea de tendencia bajista de largo plazo, que aunque en secuencias cortitas no ha llegado a tocarlo, aquí observamos cómo la mecha nos marca prácticamente el toque en temporalidad semanal. Devuelve a la cotización por debajo del refugio de largo plazo de los 0,7606. Si nos fijamos en las últimas 3 semanas, ha tenido siempre el cierre por debajo del mismo. La tasa de interés del RB australiano la ha dejado esta semana en el 1,5%. No ha habido cambios en la tasa de interés en la reunión del RB australiano que tuvo lugar el martes de esta semana que estamos a punto de terminar. Temporalidad diaria por si alguna información adicional. Bueno, de temporalidad diaria detallamos y destacamos única y exclusivamente los rechazos de la directriz. No ha llegado a tocarlo por poco, como después veremos en temporalidades más pequeñas, y como los 0,7606 sigue siendo el eje central de operaciones estructurado, lo lucha, lo pelea y vemos cómo durante 4 meses consecutivos, como hemos visto anteriormente en temporalidad mensual, intenta cerrar por encima, pero no lo ha conseguido en ningún momento. En secuencias cortas sí, ha habido varios días que ha habido cierres por encima, pero donde tiene realmente que quebrar es en temporalidad mensual y no lo consigue, no lo ha conseguido. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Por la parte de arriba es imprescindible que nos parta los 0,7606 y que vuelva por encima. Solamente así le alimentará presiones alcistas. Para visitar el radio de influencia de la directriz bajista de largo plazo nos pasaría, dependiendo del día,
que lo alcanzará si es que lo hace en los 0,7660 aproximadamente para la semana que viene. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo, 0,7790, y la última se la colocamos en un nivel intraanual, en los 0,7884. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar los 0,7606, alimentará presiones bajistas, buscando el primer soporte delimitado por un nivel intraanual, 0,7475. Consolidando por debajo del mismo, tendría la puerta abierta para ir en busca de una triple barrera, directriz alcista de muy largo, con gestión de largo plazo que nos pasa en los 0,7327 y el precio de apertura anual, que lo vamos a delimitar como último soporte y principal para la semana que viene. Eje central de operaciones 0,7606. Si la semana que viene queremos ver presiones alcistas en el AUD-USD, tiene que remontar esta pieza. Mientras se mantenga por debajo, lo único que hará será presionar a la baja. Primer soporte 0,7475, nivel intraanual, nivel que cada vez que se lo encuentra la cotización lo respeta. Ténganlo muy en cuenta. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Recuerden que aparte de los pares de divisas que estamos analizando en el día de hoy en formato de vídeo, también pueden ver otros cruces secundarios, materias primas, índices bursátiles en nuestra sala de trading y a través de FX Street todos los días a las 6:30 GMT en directo, 8:30 del horario español. Continuamos con la cotización del euro-yen. En estos finales de semana la imagen es nítida, el refugio de mediano plazo de los 115,72 le está cerrando el paso. Va a ser vital para el arranque de la semana que viene, como determinante será por la parte de abajo los 114,57. El euro-yen, como podemos ver en la imagen, tuvo su punto de arranque el día 4 de septiembre, domingo por la noche, en el nivel de los 116,14, un poquito por encima de los 116, exactamente los 116,12. Va a terminar la semana con unas pérdidas de un 0,85%. 0,85%, unas pérdidas de moderadas abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de septiembre, su punto de arranque mensual lo tuvo en los 115,26, nivel en el cual se nos está quedando a dormir este fin de semana. Mantiene unas pérdidas insignificantes de un 0,11%. El precio de apertura mensual será clave también para el inicio de la semana que viene. Deben de tenerlo muy en cuenta. Temporalidad trimestral, colocación, lecturas, en fin, lo que siempre hacemos desde temporalidades superiores. El detalle más importante, 112,79, refugio de muy largo plazo. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas de continuación para la cotización de este cruce, 112,79. La imagen, como comentamos, es totalmente nítida. Le damos la lectura en temporalidad mensual por si alguna información adicional. Igual que el dólar yen, el refugio de muy largo plazo le da el apoyo durante 4 meses consecutivos en los 112,79. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas para la cotización del euro yen. Temporalidad semanal, por si alguna información nos pudiera proporcionar esta temporalidad. Poquito, simplemente que por la parte de arriba todavía sufre los rechazos del refugio histórico de mediano largo de los 117,52 y por la parte de abajo en estos finales de semana le está dando el apoyo un refugio histórico de mediano plazo 114,57, nivel de precio de apertura anual antiguo, que siempre se acuerdan los inversores de él. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, los 112,79, clave y determinante. Le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte, puesto que en temporalidad diaria en este cruce no hay ningún detalle importante a destacar.
Congestión de mediano plazo, primera resistencia. En este final de semana nos lo está diciendo todo. 115,72. Si queremos respirar en terreno positivo a la cotización del euro-yen, tiene que remontar esta pieza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 116,47. Consolidando por encima de ella con sus patrones correspondientes y con sus actos correspondientes, le alimentaría la presión alcista suficiente para alcanzar los 117,52. Principal resistencia de semana, refugio de mediano largo. La última que le colocamos en los 118,89, de la misma categoría que la anterior. Por la parte de abajo, para que la cotización del euro-yen presione en sentido bajista, no debe de remontar los 115,72. Si no remonta esta pieza, poquito a poco irá buscando esta doble barrera. Eje inclinado bajista de mediano plazo, siempre nos realiza sus nudos de enlace correspondientes sobre el mismo, y congestión de mediano plazo que confluyen prácticamente. 114,57, primera pieza de soporte y además importante. Abriéndole la puerta le alimentará presiones bajistas más potentes. Congestión de mediano plazo, siguiente soporte, 113,46. El principal soporte de semana, delimitado en el refugio de muy largo plazo que le da el apoyo en los últimos 2 trimestres y en los últimos 4 meses, 112,79. Congestión de muy largo plazo y consolidando por debajo tendría el camino abierto para alcanzar un refugio de mediano en los 111,60. Para la negociación inmediata en el inicio semanal, por la parte de arriba primera resistencia, 115,72, por la parte de abajo doble barrera como primera pieza de soporte, 114,57. Estructura técnica para el euro-yen en el inicio de semana. Cotización del dólar franco suizo. Técnico al 100% la cotización de este cruce en esta semana que estamos a puntito de terminar. Por la parte de abajo, dándole el apoyo siempre, el refugio de muy largo plazo de los 0,9680, y por la parte de arriba, en estos finales de semana, como vemos, le frena el paso 100 puntitos por encima en los 0,9779, un refugio de mediano plazo que será vital para la semana que viene desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, ya saben, en el calendario macroeconómico viene agendado reunión del RBA suizo. Cuidado, en el 0,75%, mantiene la tasa de interés. Algún giro en la política monetaria del Banco Nacional Suizo podría provocar movimientos bruscos en este cruce. Desde su precio de apertura semanal va a terminar con ligeras pérdidas de insignificantes a mínimas de un 0,37%. Nos marca en estos momentos pérdidas mínimas en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura mensual lo tuvo en los 0,9839, marca unas pérdidas de un 0,72%. En términos mensuales, pérdidas mínimas. Lectura en temporalidad trimestral, la misma de siempre, desde hace años y desde hace trimestres. La congestión de muy largo plazo la sigue teniendo totalmente capturada, imantada en el radio de influencia de los 0,9680. No esperemos movimientos definidos en el dólar franco suizo de largo y muy largo plazo. Imposible, mientras no abandone el radio de influencia de este refugio histórico. Momentáneamente por encima, como vemos, lleva ya 4 trimestres consecutivos que los inversores deciden mantener a la cotización del dólar franco suizo por encima de este refugio histórico. Es una pista importante, porque ya lleva un año por encima. Es una pista que la cotización no tenga ningún cierre trimestral en el último año por debajo de los 0,9680. Quienes operen este cruce, pista vital. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual expandimos el gráfico porque los detalles más importantes nos los dejan los últimos meses. Por la parte de arriba le cierra siempre el paso, los 0,9943, refugio de mediano largo, no es ni más ni menos que el punto de partida anual del año 2015. Y por la parte de abajo, como podemos ver, los últimos meses, los últimos 4 meses, le da el apoyo los 0,9680.
Le damos un vistazo en temporalidad semanal también. En temporalidad semanal llamamos la atención en el apoyo que está consiguiendo esta semana en los 0,9680, pero por la parte de arriba tiene que franquear los 0,9943, que es desde donde está siendo rechazada la cotización en los últimos tiempos. Mientras no franquee los 0,9943 y sobre todo el precio de apertura anual vigente de este año 2016, las presiones alcistas de mediano y de mediano largo están totalmente vetadas en este cruce. Temporalidad diaria. Vamos a llamar la atención sobre los rechazos en firme que mantiene en los 0,9943 en los últimos tiempos, cómo esta semana le da el apoyo los 0,9680 y cómo le cierra el paso en estos últimos compases de semana los 0,9779. Entre estas dos piezas está la clave para la negociación del par la semana que viene. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Ni que decir tiene. Por la parte de arriba, la primera resistencia a batir, 0,9779. Solamente la consolidación por encima de ella le abrirá puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano-largo plazo. Precio de apertura anual del año 2015, recordado siempre por los inversores. Consolidando por encima, atacaría la principal resistencia de la semana que viene. Precio de apertura anual 1,0006, prácticamente en barrera psicológica de categoría excepcional, de la paridad 1 a 1 y consolidando por encima campos abiertos extensos, la última congestión como resistencia en el 1,0184. Por la parte de abajo, si la cotización sufre rechazos del refugio de mediano de los 0,9779, alimentará presiones bajistas, las suficientes para alcanzar el primer soporte y principal de semana, con gestión de muy largo plazo, 0,9680. Solamente consolidando por debajo le abriría puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 0,9552. Y el último se lo colocamos en los 0,9465. La cotización del dólar franco suizo desde un punto de vista técnico, por la parte de arriba 0,9779, si es que hoy viernes 9 de septiembre consigue cerrar por debajo. Va a ser clave, si le da el apoyo repuntará en los primeros compases de semana. Si sufre rechazos alimentará presiones bajistas buscando los 0,9680. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, atentos a esa decisión de tipos de interés por parte del Banco Nacional Suizo. Una subida de tasa de interés revalorizaría al franco suizo. Una nueva bajada de tasa de interés depreciaría al franco suizo. Bueno, terminamos el análisis de los principales pares de divisas. Vamos a hacer una lectura en cruces secundarios. Vamos con la cotización de el Libra-Yen. Para el Libra-Yen no vamos a hacerle ninguna lectura adicional. Simplemente le vamos a colocar las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Primera pieza de resistencia. La tenemos en los 136,40. Solamente consolidando por encima de esta pieza le alimentaría presiones alcistas. Resistencia de la misma categoría que la anterior, 137,27. Principal resistencia de semana, en refugio de mediano plazo, 138,26. La última se la colocamos cerquita a la barrera psicológica de primer grado del 1 de los 140, exactamente en los 139,80, más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar los 136,40, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un eje inclinado bajista de mediano plazo. Siempre se acuerda de él. Nos pasa en la zona de los 135,50. Batida esta pieza, nos topamos con el principal soporte de semana, 134,28, refugio de mediano plazo. El último soporte se lo colocamos en una congestión de mediano largo, 132,88. Un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Atentos a la reunión del Banco Central Inglés. Y desde un punto de vista técnico, la pieza que tenemos que vigilar en el arranque semanal, 136,40.
Continuamos con la cotización del dólar CAF. La estructura de rango totalmente definida sigue vigente. La cotización se muestra muy errática en los últimos tiempos. La zona psicológica de primer grado del 1,30 está siendo eje central de operaciones en los últimos tiempos, como podemos ver en la imagen, y es clave para la semana que viene. Como vemos, remonta, repunta por encima del 1,30. Si le abre la puerta el 1,3094, le impulsará con presiones alcistas más potentes. El Banco Central canadiense, reunido esta semana pasada, ha dejado la tasa de interés en el 0,50%. No ha sufrido ninguna variación en su política monetaria. Desde su arranque semanal, desde el precio de apertura semanal, la cotización del dólar CAD va a terminar con unas ligeras ganancias. Como vemos, desde la zona del 1,30 que inició su andadura semanal, va a terminar con un 0,43% de ganancias en términos intrasemanales. Lectura en temporalidad trimestral para ver la información que nos ofrece en estas temporalidades grandes. 1,2638 sigue siendo la pieza a vigilar y vital para el dólar CAD. Por la parte de arriba, muy lejos nos queda ya el 1,4029, este refugio histórico de largo plazo que ya ejerció de fuerza de resistencia, como podemos ver en la imagen al principio de este año 2016 y a finales del año 2015. Temporalidad trimestral no le hallamos ninguna lectura más. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual. En temporalidad mensual nos da la clave más importante. Lleva 6 meses consecutivos, como podemos ver en la imagen, es decir, medio año, intentando consolidar por encima de esta pieza histórica de largo plazo en el 1,3094. No lo consigue. Necesita consolidar por encima para que le alimente presiones alcistas. Mientras le siga cerrando el paso, dichas presiones en secuencias de largo plazo están vetadas totalmente. Temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles para la semana del 12 al 16 de septiembre. Siempre y cuando se mantenga por encima del 1,30, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada en el 1,3094. Ya hemos visto la importancia de este nivel, históricamente hablando. Solamente consolidando por encima tendría el camino abierto hacia la principal resistencia de semana, 1,3325, la última que le colocamos, un poquito menos de 300 puntos de la situación actual. Para que adquiera presiones bajistas, el dólar CAD tiene que cotizar y ser rechazado del 1,3002. Solamente así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1,2776. Batida esta pieza nos llevaría a la cotización buscando el principal soporte de semana, 1,2638, a 400 puntitos de la situación actual. Por la parte de arriba, la primera resistencia, 1,3094. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, 1,3002. Prácticamente barrera psicológica de primer grado. Y como siempre, quienes operéis lo que es la cotización del dólar CAD, siempre se le debe de echar de reojo una mirada a la cotización del petróleo por la correlación directa que guardan el dólar CAD con el crudo. Bueno, precisamente con la cotización del crudo vamos a continuar. Primero vamos con la cotización del crudo Brent. La estructura técnica sigue siendo milimétrica y perfecta. Por la parte de arriba, el crudo Brent está encontrando fuerza de resistencia siempre en la zona psicológica de primer grado de los $50 por barril, ya convertida en congestión histórica de mediano plazo. Rechazos en firme, como podemos ver en estos finales de semana, mientras no remonte los 50,04, presiones alcistas vetadas para el petróleo la semana que viene. Solamente el remonte de los 50,04 le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 55,70, y la última en los 57,11. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar,
los 50.04, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en un nivel intraanual, 45.75. Primer soporte a batir, donde ha encontrado el apoyo en las últimas jornadas. Si consigue consolidar por debajo, abrirá puertas a presiones bajistas más potentes. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 42.30. Consolidando por debajo, camino abierto buscando el precio de apertura anual. Último soporte y principal para la semana que viene, 38.32. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, 50.04. Tiene la clave. Mientras no cotice por encima, las presiones alcistas están vetadas en el crudo Brent. Seguimos con la cotización del crudo ligero. Estructura idéntica para la cotización del crudo ligero a la del crudo Brent, solo que entre piezas de distinta categoría. Por la parte de abajo, el apoyo se lo da un refugio histórico de muy largo plazo en los 43.35 y por la parte de arriba le cierra el paso impecablemente el nivel intraanual de los 48.50. Atentos a estas dos piezas. Consolidando por encima de los 48.50 tendría el camino abierto hacia la principal resistencia de semana, refugio de mediano largo plazo, 52.00, 51.98 aproximadamente, principal R de semana y la última se la colocamos en otro refugio de la misma categoría en los 54.00. A $9 de la situación actual. Por la parte de abajo, si no consigue remontar los 48.50, alimentará presiones bajistas para probar el primer soporte, 43.35, refugio de muy largo plazo. Consolidando por debajo, tenemos la zona psicológica de primer grado de los $40 por barril. Ejercería fuerza de soporte en un nivel intraanual que pasa cerquita a esa zona psicológica, en los 40.10. El principal soporte de semana, delimitado en el precio de apertura anual, 37.65, a $8 de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia, nivel intraanual, 48.50. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte con gestión de muy largo plazo, 43.35. Continuamos con la cotización del DAX Xetra alemán. Como siempre, en la cotización del DAX comenzamos con la lectura en temporalidad trimestral. La congestión de muy largo de los 9.484 sigue siendo la pieza vital desde hace prácticamente 3 años y mientras no cotice por debajo, las presiones bajistas en el índice alemán están totalmente vetadas. Por la parte de arriba cada vez se aproxima más a la principal resistencia cercana que tenemos en los 11.010. Del DAX alemán vamos a ver una temporalidad mensual para ver detalles más concretos. Bueno, por la parte de abajo, como vemos en la imagen, el refugio de muy largo, cada vez que llega en los últimos meses, no consigue consolidar. En secuencias cortas sí que se pasa un poquito, pero no consigue tener un quiebre, un cierre eficiente por debajo de esta pieza que merodea la barrera psicológica de los 9.500, los 9.484. Por la parte de arriba nos llama la atención que el mes de agosto cerró por encima del precio de apertura anual y como vemos está realizando sus apoyos correspondientes en el mes de septiembre. Atentos a este detallito porque es clave para la evolución del DAX Xetra. Le vamos a dar el vistazo en temporalidad semanal para ver los detalles que estamos explicando más minuciosamente explicados. Vemos como desde agosto lleva ya 4 semanas que el precio de apertura anual no cede, le da siempre el apoyo, los 10.476, es vital. Mientras no ceda el precio de apertura anual, no hay miedo de presiones bajistas para la semana que viene en la cotización del DAX. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Ya saben que el DAX Xetra alemán lo analizamos todos los días en directo en FX Street a las 6:30 GMT y en nuestra sala de trading durante toda la sesión europea. Vital será el precio de apertura anual. Vital lo está siendo en los últimos 2 meses. Si no cede el precio de apertura anual en los 10.476, es lo único que le alimentará la presión alcista suficiente para alcanzar la primera resistencia. Refugio de mediano plazo
10.597. La consolidación por encima de esta pieza nos dejaría el camino libre, buscando una congestión de la misma categoría, en los 10.484. La última y principal, refugio de muy largo plazo, 11.010. Por la parte de abajo tiene que abrirle a presiones bajistas el precio de apertura anual. Tiene que realizar patrones correspondientes y rechazos sólidos y firmes del mismo para que alimente dichas presiones. Soporte delimitado por una congestión de mediano, 10.249, 10.250, que viene acompañado por la directriz bajista de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera, de ahí que lo delimitemos como principal soporte de semana. Consolidando por debajo, camino abierto hacia el nivel que le ha dado el apoyo a principios del mes de agosto, 10.130, y el último soporte en los 10.037, refugio de mediano largo, prácticamente ya muy cerquita a la barrera psicológica, a la zona psicológica de primer grado de los 10.000 puntos. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, 10.476, precio de apertura anual, primera pieza de soporte. Por la parte de arriba, primera de resistencia, refugio de mediano plazo, 10.597. Terminamos con la cotización del oro. Le echamos, como siempre, el vistazo en temporalidad trimestral porque es donde nos ofrece una mejor lectura y la más clara. Como vemos, el trimestre está inmerso totalmente entre el refugio de muy largo plazo de los 1.330 y la directriz de la misma categoría, quebrada y nunca confirmada, que nos viene desde el año 2005. Está encerradita la cotización, como vemos, entre estas dos piezas históricas. Para que oriente de movimientos definidos consistentes el oro tiene que abandonar el radio de influencia de los 1.330. Mientras no lo abandone, las presiones definidas en uno u otro sentido están vetadas totalmente. Temporalidad mensual, para ver si nos proporciona alguna información adicional. La información adicional que nos proporciona es que hemos tenido un cierre por encima, cierre mensual del mes de julio, por encima del refugio de muy largo de los 1.330 y por encima de la directriz. La está luchando, la está peleando desde hace ya varios meses, como podemos ver en la imagen, desde prácticamente el mes de febrero, todo este año 2016, la lucha y la pelea. Doble pieza, mientras no abandone el radio de influencia de esta doble pieza, como hemos comentado, tampoco para el mediano largo nos va a orientar de movimientos definidos. Repito, la única pista que nos ofrece es que tenemos un mes que ha cerrado por encima, el mes de julio. Temporalidad semanal para ver las informaciones adicionales. Aquí se nos complica aún más el escenario y la lectura porque nos aparece la directriz bajista de mediano largo plazo desde septiembre del año 2011 con el punto de configuración en octubre del año 2012. Como podemos ver en la imagen, sin consistencia, pero hemos tenido algún cierre semanal por encima de ella. Esta triple barrera es determinante y tiene totalmente capturada la cotización del oro. La tiene capturada, rebota en una y otra pieza, pero como vemos, sin consistencia y sin solvencia para poder abandonar el radio de influencia de esta triple barrera. Tiene que abandonarla, como hemos dicho, porque si no, los movimientos definidos están vetados y solamente nos proporcionará oportunidades de negocio en el corto plazo. Colocación de niveles. La cotización se nos está quedando a dormir sobre el refugio de muy largo plazo de los 1.330 y la directriz bajista de mediano largo. Tiene que darle el apoyo a esta doble pieza para que la semana que viene le impulse al alza. Principal resistencia de semana. La imagen nítida totalmente desde principios del mes de agosto le está cerrando el paso en los 1.354. Primera R a batir. Consolidando por encima con patrones correspondientes abriría puertas a presiones alcistas más potentes. Resistencia en un refugio de mediano plazo, 1.387, no le coloco más. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que derribar esta triple barrera. Directriz bajista de mediano largo, congestión de muy largo y directriz de la misma categoría que la anterior. Triple barrera
1.324. Tiene que consolidar por debajo de este nivel, de los 1.324, para que alimente presiones bajistas y vaya buscando de nuevo el muro que le salva en los últimos tiempos, refugio de mediano plazo en los 1.306. Batido los 1.306, campo abierto. Refugio de mediano como último soporte en los 1.283. Para el negocio inmediato, esta pieza tiene la clave 1.330. Bien, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 2 al 12 de septiembre de este año 2016. Esperamos que les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles y para marcarles el camino correcto en la negociación en mercados de renta variable. Información sobre nuestros planes de enseñanza y de negocio en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Darle las gracias por su atención y el lunes a primera hora de la mañana ya estaremos con todos ustedes. Gracias, buen fin de semana y hasta lunes.